Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio Al Objetivo. Hoy tengo un invitado muy especializado en tecnología y concretamente en ciberseguridad. Él es Edgar Parra y es un profesional con muchos años de experiencia en infraestructura, ciberseguridad, virtualización, monitoreo y entrega de servicios, tanto en el sector público como en el privado, en diferentes países y continentes. Actualmente, Edgar trabaja en Microsoft de Estados Unidos en el área de Security Cloud Solution, en español en soluciones de seguridad en la nube. Muchas gracias, Edgar, por aceptar participar en Al Objetivo y bienvenido. Dale, muchas gracias, Elizabeth, por esta invitación. De verdad que muy emocionado, muy agradecido de estar contigo hoy, discutiendo temas de ciberseguridad que son tan en boga hoy en día. Y bueno, nada, sí, vamos a comenzar y ojalá que el podcast sea productivo para todo el mundo y que sea diga, de uso, pues, digamos, porque la ciberseguridad, o sea, está en todo. Entonces, espero que sea productivo para la gente que lo vea. Seguro que sí, seguro que sí. Entonces, le he pedido a Edgar que venga para que nos hable de ciberseguridad en las estrategias de las empresas y en el marketing y de cómo se puede influir en el cambio tecnológico de las organizaciones y alinearlo a sus objetivos comerciales. Entonces, voy a comenzar, Edgar, por unas preguntas más generales y después iremos a lo más específico. Entonces, Vale. la primera es, ¿por qué la ciberseguridad es importante para las empresas? Bueno, es un tema bastante en boga hoy en día, porque claro, hace muchos años atrás la seguridad era, digamos, era un poco más relajada desde el punto de vista de manejo de datos, manejo de las redes, de las plataformas de los clientes. Am, el objetivo que buscaban, digamos, los hackers en aquella época, cuando ellos decidían penetrar una red o una empresa para robar la información, era más que todo ganarse un momento de fama en, la, en su momento, que lo reconocieran. Y había también mucho de la parte, digamos, de robar información para tener información de empresas y poder venderla a otros lados. Eso ha cambiado un poco últimamente, porque ahora el mayor objetivo es tener la data secuestrada, digámoslo así, lo que se llama ransomware, ¿no? Ok, El ransomware lo que hace es que el atacante encripta toda tu información, tú no la puedes abrir tus archivos, no puedes hacer nada con la data a menos que le pagues a ellos. Eso es uno de los ataques más comunes hoy en día. Y como puedes ver, ha habido un cambio, digamos, de lo que era hace muchos años, que era el momento de fama digamos, en estar en la pantalla principal, a ujú, simplemente dinero. A ellos lo que les interesa es el dinero ahora. Entonces, por eso es que es tan importante tener, o sea, una metodología de seguridad y una estrategia de seguridad en todas las empresas, sean ok, pequeñas, sean medianas o sean grandes, porque eso ayuda a tener un marco que gobierne cómo se maneja la data, quién puede ver la data, quién puede enviar data hacia afuera, quién puede recibir. Entonces, es muy importante eh, tener una estrategia de ciberseguridad, salvaguardar la data, salvaguardar qué pueden hacer los usuarios y últimamente salvaguardar um, la información personal también de los usuarios, que también es un tema que está muy de moda, es robar información personal para venderla. O sea, entonces, es por eso que es tan importante tener una estrategia de ciberseguridad. vale. ¿Y existe alguna metodología que nos dé directrices de cómo crear esa estrategia? Sí, por supuesto. O sea, la metodología que más se utiliza hoy en día, y no es algo que es nuevo, es algo que tiene bastante tiempo, digamos, en el área de tecnología e información, es lo que se llama Zero Trust o confianza cero. Ok, Es una metodología que mucha gente a veces no enfoca, oh, pero ¿qué tecnología se usa con eso? No necesariamente tiene que ser una tecnología específica. Es una metodología, es un marco que tú puedes utilizar para guiarte cómo puedes tener la ciberseguridad en control en tu empresa y evitar, minimizar, pues, que tengas alguna brecha de seguridad. Y la seguridad confianza cero, Zero Trust, se basa en tres principios bien básicos, pero son súper
A mí me parecen que son súper elegantes, pero tienen mucha fuerza, digamos, en lo que es el alcance de cada de estos tres principios, ¿no? Uno es, verifica explícitamente. Cuando alguien accesa a una red o una información en otro producto que utilice las empresas, verifica Ujú. que el que está autenticándose es la persona o el usuario que tiene acceso a esa data. Ahorita si quieres elaboro un poquito más qué significa cada una de esas cosas. El segundo Sí, te lo iba principio a es, preguntar. el segundo principio es darle a los usuarios el mínimo privilegio que ellos requieren para hacer su trabajo. No le des más permiso de lo que ellos necesitan. Ok. Esa creo que está bastante claro. O sea, cuando tú le Sí. das al usuario, le das más poder del que él necesita, tú no sabes si el usuario está al tanto de qué información está accediendo, si está enviando información a un tercero que no debería estar enviando. Entonces, por eso es que es muy importante asignar las permisologías a usuarios solo para el nivel que, si un perfil analista de negocio, dale perfil de acceso a la data que él necesita, más nada. Entonces, después Ok. hay varios niveles de seguridad que pueden accederse. Ujú. El tercero y puede sonar, digamos, un poco fuerte, porque dice, asume que vas a tener una brecha de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque desafortunadamente no hay nada que sea 100% seguro, desafortunadamente. Vale. Podemos llegar a 99,9999, pero nunca hay nada que siempre va a haber algún gap, algún huequito por donde digamos, un atacante se pueda colar. Y eso es porque el ambiente de trabajo está constantemente cambiando y más con la nube. La nube es una constante, la única constante de la nube es el cambio. Todos los Ya. días hay cambios, todos los días hay un ataque nuevo, todos los días hay una forma para tapar ese ataque nuevo. Entonces es una constante batalla, Ah, digámoslo, para prevenir que tengas un ataque. Entonces, la directriz a las empresas asume que vas a tener una brecha y planea tu estrategia de seguridad tratando de minimizar eso. ok. Ten los mejores productos que hagan testeos de seguridad en tus redes, ten los mejores productos de seguridad que hagan testeos de antivirus, de anti-malware y así. Entonces, esos tres principios son súper básicos para la confianza cero, Zero Trust, porque es el framework, es la metodología o marco que las empresas pueden seguir para implementar ciberseguridad. Creo que Ok. el primer principio que mencioné quizás no quedó un poquito claro. Verifica explícitamente. ¿Ah? Ajá, sí, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo es Bueno, que se cuando tú usas hoy en día, por ejemplo, tu teléfono, que vas a abrir una aplicación, digamos, del banco, generalmente el ajá, teléfono usa o Touch ID, que es con tu huella digital, o utiliza tu cara, Face ID. De esa forma, el teléfono está verificando explícitamente que Elizabeth Castillo o Edgar Parra están accediendo a su cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque la cara, tu perfil biométrico, ya está ajá, registrado en tu teléfono y es tu número de teléfono. Si ese teléfono se okey, lo da a otra persona y él intenta autenticarse, obviamente no va a funcionar porque no eres tú explícitamente que está desbloqueando la aplicación del banco. Entonces, esa es vale, una forma de explicar con un ejemplo sencillo qué significa verificar explícitamente. Hay otros procedimientos también, por ejemplo, como creo que a lo mejor tú también lo habrás usado, Elizabeth, que ajá, eh, intentas meterte a otra aplicación, digamos el teléfono, en una página web y te dice, le vamos a mandar un código de 6 dígitos a su teléfono o a su correo electrónico, agarra ese código, póngalo en la página web y así confirmamos que es usted la persona que está accediendo. Esa es otra forma de verificar explícitamente que un usuario está accediendo a la data o a los sistemas que tiene acceso. o sea, que tú lo que estás diciendo es que todas las empresas tienen que hacer este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de asegurarse de que es exactamente el usuario. O sea, es una recomendación, digamos, yo diría, es primordial para las empresas. Tener Vale, seguridad en los sistemas. Imagínate, voy a volver al caso del teléfono porque el teléfono es una extensión ya más de la mano de nosotros, de uno. sí, Eh, Cuando tú tienes tu teléfono y no, por ejemplo, no le tiene Face ID, no le tiene ningún control de PIN de 6 dígitos, de 4 dígitos por lo menos, ajá, am, si alguien se roba tu teléfono, pueden ver tu, ya, tu información bancaria, pueden ver, o sea,
Y eso incide directamente a ti como usuario e incide también indirectamente a las empresas que te están proveyendo el servicio, sea banca, sea una página de consumo de servicios, etcétera. Ujú. Entonces, hay una cadena que se crea por tú no tener seguridad en tu teléfono, ah, que hay una brecha de seguridad que se puede extender, o sea, que te roben la identidad, que te roben dinero, o sea, hay muchos escenarios que son bastante fuertes, porque hay veces que la gente simplemente eso no me va a pasar a mí, o sea, yo estoy tranquilo, eso le va a pasar a otra persona, a mí nunca me va a pasar, pero cuando te pasa, entonces ahí que empiezas a lamentarte, pues, oye, ¿por qué no le puse seguridad? La otra cosa buena es que las grandes empresas, Ujú. especialmente los bancos, que nos dan nuestro dinero, ellos están forzando a los usuarios a que utilicen esas tecnologías de seguridad. Entonces, Es eso es muy cierto. importante. Vale, vale. Ok. Entonces, voy con otra pregunta. Em, ¿Cuál dirías que es el mayor reto, que encaran hoy en día las empresas de seguridad, por supuesto? Fíjate, yo diría uno de los retos más difíciles que encaran las empresas hoy en día es cómo ha cambiado la forma de trabajo. ¿Vale? Ujú, Anteriormente era una tecnología bien, la gente iba para la oficina, estabas de 8 a 5, de 9 a 5 y te ibas para tu casa. Y te ujú. dejabas la computadora en la oficina y ya. Ahora la gente trabaja de cualquier lado. Es una fuerza móvil, una fuerza de trabajo móvil. Entonces, eso implica que tienes acceso a Internet desde cualquier punto, pero el Internet es una jungla. El Internet tú no sabes, tú te conectas con tu computadora a Internet, pero tú no sabes si el punto de acceso por el que te estás conectando, el Wi-Fi, es Ujú, seguro o no, eh, o si la data que tú estás enviando, compartiendo con tus compañeros de trabajo, está viajando de una forma segura a través de Internet. Hay tantas variables que considerar que ese es un reto, uno de los retos más difíciles. ¿Cómo asegurar la fuerza móvil del usuario hoy en día? ¿Cómo garantizar que la persona, no importa por dónde se conecte para trabajar, la data viaje segura, la data llegue segura, que no vaya a haber, digamos, algún atacante tratando de conectarse al Wi-Fi donde tú estás y robarte la información, que puede ser un tipo de ataque? ujú. Ese es el reto más difícil, porque el perímetro, el perímetro, digamos, de seguridad de las empresas hoy en día ya no es la red corporativa, ya no es la oficina, es cualquier lado, porque los usuarios trabajan desde cualquier lado. Fíjate, yo, por ejemplo, yo trabajo desde mi casa, yo puedo trabajar desde Estados Unidos, puedo trabajar desde España, o sea, por cualquier lado, pero la computadora tiene sistemas de seguridad y directrices de seguridad que protegen cuando yo accedo a la data corporativa, digámoslo así. Y eso muchas empresas que yo he trabajado anteriormente también lo hacen, porque ellos vieron el cambio de paradigma de cómo eran las cosas, digamos, no hace tanto tampoco, hace 5 o 6 años atrás, a cómo son ahora. Y después de la pandemia, después de COVID, o sea, eso fue digamos, el punto de inflexión para las empresas ver y darse cuenta, mira, la oficina está prácticamente vacía, pues ya todo el mundo está trabajando de la casa, tenemos 50% de la gente trabajando de la casa. ¿Cómo podemos hacer para que ellos accedan de forma segura a la data? Ese es el mayor reto hoy en día para las empresas. Ok, entonces, te voy a hacer otras dos preguntas que están relacionadas entre sí, por lo tanto te voy a dar las dos porque son también muy específicas ya de marketing, ¿no? Entonces, Ok. ¿cómo afecta la ciberseguridad al marketing de las empresas y deberían las organizaciones seguir algún tipo de lineamientos para tener una estrategia efectiva de marketing? Esa pregunta está bien interesante porque mezcla, digamos, varias cosas. Mezcla cybersecurity, mezcla marketing o mercadeo. Y son dos áreas que no sé si están directamente ligadas, conectadas, pero marketing significa compartir información a nivel masivo, ¿right? Compartir información con mucho público. Ajá. La ciberseguridad, diría yo, toma un papel en ese aspecto, en el tema de proteger la información.
Ujú. Cuando ponte, y de mercadeo yo no, o sea, no es que sé mucho, por serte sincero, pero sí te puedo explicar, por ejemplo, cuando las empresas, digamos, publican a nivel de marketing alguna solución nueva que están mercadeando, la Ajá, información que publican ajá. tiene que estar garantizada desde el punto de vista de que no haya filtración de información de derechos reservados o copyright, por ejemplo, que no Ok, haya información interna de la empresa cuando se está publicando nuevos productos, nuevas características de un producto que ya hay en el mercado. El punto que quiero hacer es, para evitar ese tipo de cosas, ujú, cuando tú publicas las informaciones, hay tecnologías que funcionan en el background o detrás de escena que pueden garantizar que eso no pase. Entonces, cuando tú vas a publicar, digamos, una información, hay sistemas y tecnologías en la nube que pueden decir, mira, uh, se están publicando información interna de empleados de la empresa, se está publicando información, digamos que es de derechos reservados o una información interna de la empresa que no deberíamos estar mercadeando. Entonces, el propósito, digamos, de estas tecnologías es evitar el error humano. Eso es lo que quiero decir. ok, Cuando ok. tú tienes digamos, tu brochure o tu folleto o panfleto, Ujú, digámoslo así, de mercadeo que vas a publicar digitalmente, ajá. estos sistemas verifican que esos panfletos no tengan ningún tipo de información antes Pero de que tú lo publiques al público general. que es algo automatizado, o Es sea, algo automatizado. está, a ver, ¿cómo te lo explico mejor? Tú subes el documento a la nube o algo así, o publicas y directamente esto, o sea, todo lo que tú haces, el software o las herramientas te lo van analizando en tiempo real, algo así, o es que tienes que pasar primero por este tipo de herramientas. No, en realidad. O sea, es una estrategia, es parte de la estrategia de seguridad de la empresa, es control de pérdida de información. Una vez que tú Ok, implementas esa estrategia en la empresa, que son sistemas en la nube, ese ujú, sistema lo que hace es que utiliza etiquetas de la data. ¿Ok? ok, Entonces, una vez que tú implementas las políticas que van a ser tu base, tu directriz principal para decir, mira, no quiero que se filtre información de tarjeta de crédito. Estoy dando ejemplos generales. Yo sé que no aplica mucho a mercadeo, ajá, pero el principio es el mismo. No quiero que se haya publicado información de este tipo, de este tipo, de este tipo. Una vez que tú tienes tus políticas con eso definido y el sistema está andando, una vez que tú subas un archivo, digamos, a un sistema en la nube que tú quieras tener la data ahí, esto va a ser un escaneo automático de la data y va a revisar, ok, no hay ningún tipo de información que sea confidencial o marcada como confidencial o como sensible. Hay varias categorías que tú puedes utilizar. Entonces, el principio o el fin de esa tecnología que pienso yo es cómo se puede alinear con marketing es prevenir el error humano de cuando publicas algo que va a ser consumido por el público en general, no hay mm, información sensible de la empresa que está promocionando estos productos, pues. Eso por ponerte un ejemplo que se me ocurre, puede ser como la ciberseguridad se puede alinear con marketing en un mismo espacio. bueno, ahora te voy a hacer una pregunta con respecto a eso. Por lo menos ahora todas las empresas tienen una página web, tienen sus productos digitales, tienen e-commerce y ese tipo de cosas. ¿Qué tipo de cosas se puede hacer ahí para proteger todo eso? Si eso está relacionado, vamos a empezar por ahí. Bueno, definitivamente, o sea, tener una presencia web, tener una presencia de e-commerce, significa que estás haciendo trading o estás haciendo intercambio de productos o de bienes en Internet. Am, la primera cosa básica que tiene que tener una página web hoy en día para tener seguridad, digamos, para darle garantía al usuario cuando se mete, y es algo que yo recomiendo a todos los usuarios que hagan cuando apenas abren una página web, chequea donde está la dirección www que tenga un candadito al lado. Es un certificado digital. Sí, sí. Certificado digital utiliza un protocolo que se llama SSL, que simplemente lo que hace es que cuando tú accedes a la página web, todo lo que tú estés viendo ahí, pues está garantizado que es fidedigno la empresa que está promocionando
y la data que estás haciendo, si estás haciendo, digamos, alguna transacción en tarjeta de crédito, eso va a Ujú. estar hecho de forma segura. Eso por un Okey. lado. La parte de e-commerce, sin, digamos, indagar mucho en la parte técnica, tienes data por un lado, tienes data de comercio, de ventas. ah, la parte de ventas tiene que tener que las transacciones sean seguras, tanto con tarjeta de crédito como con ventas con PayPal o con otros productos de consumo de crédito. Y el mismo principio, le aplica certificados digitales por fuentes conocidas de certificados digitales, como hay muchas conocidas, GoDaddy, son varias que están en el mercado, que son muy buenas, muy reconocidas y proveen certificados digitales a un precio bastante asequible. Lo otro es la data que se Okey. usa después de la venta, ¿verdad? ¿Dónde va esa data? Hay dos sitios que Ujú. puede ir. La nube, que es el sitio preferido, obviamente, porque es más flexible, tiene acceso mucho más rápido, o puede ir a las oficinas directamente de la empresa. Generalmente las Ajá. empresas grandes o medianas tienen lo que llaman un data center, que es donde tienen todas sus datas, pero generalmente la data está local, no está en la nube. Y para hablar un poco de eso, bien cortico, el concepto de la nube, el concepto de locales, es bueno, es interesante siempre explicarlo porque que la data esté en la nube simplemente significa que está en un data center de un proveedor Ujú. de nube, am, y tu data está accesible de cualquier lado. Cuando tienes Claro. la data local, tú como empleado de la empresa tienes acceso a esa data, digamos, de un solo tipo de dispositivo, desde un solo o varios tipos de dispositivos que están, ah, digamos, garantizados por la empresa que pueden ser usados para acceder a esa data. Okey. Esa data tiene que estar segura tanto en tránsito como cuando llega a su destino final. ¿Qué quiero decir con eso? Ujú. Cuando la data está viajando a través de Internet, tiene que viajar encriptada, protegida, si es con una VPN, también es una forma, un Virtual Private Network, Ujú. um, que es una tecnología de hace mucho tiempo, que se hace muchísimo tiempo. Todo el mundo sabe lo que es una VPN, es para proteger la data. Em, y lo otro es cuando llega al destino final. Generalmente la Ujú. data cuando tienes un site de e-commerce, tienes una base de datos, ¿verdad? De Claro. cualquier proveedor, la que Ujú. más le gusta a la empresa, la data, en la base de datos tiene que tener una capa de seguridad encima. Encriptamiento, que tenga acceso a las personas que tienen que tener acceso nada más, que tenga protegido de vulnerabilidades, que tenga un antivirus que proteja bien la base de datos y el sistema operativo donde corre la base de datos, que puede ser una computadora, un servidor. Okey. Eh, esas son, digamos, lo mínimo que debería tener. Y para finalizar, como volviendo a la primera pregunta que hablamos de cómo verifico explícitamente un usuario, bueno, cuando te metes a hacer e-commerce a esta página que tú me estás, este ejemplo que tú me estás dando, Ajá. tiene que tener ese segundo factor de autenticación, que es el que te mencionaba yo. Es tu cara, que es biométrico, o es un código de 6 dígitos. Esa tecnología se llama multifactor authentication o autenticación de multifactor. ¿Por qué se Sí, sí. llama así? Porque el primer factor de autenticación es tu usuario y password, tu contraseña. Ujú. El segundo Okey. factor de autenticación puede ser biométrico, tu cara, puede ser tu huella digital, y una tercera capa digamos, de seguridad de autenticación podría ser ya utilizar lo que se llama el CAPTCHA. No sé si cuando usas una página web que te dice el CAPTCHA, diga, bueno, dime en estos cuadritos de todas estas imágenes Ujú. donde hay motocicletas, por decirte un ejemplo. Sí, sí, Tú le sí. das clic y entonces eso se llama autenticación de multifactor. Eso es para prevenir que usuarios no autorizados accedan a la data de e-commerce o intenten hacer trading con esa página de e-commerce siendo usuarios no autorizados. Y créeme, así todo lo intentan y así todo algunas veces son exitosos en violentar esas páginas web, porque puede pasar muchas veces, y esto es yendo un poco más en detalle, Ujú. tú tienes la capa de tu aplicación, donde está tu página web, esa es la parte frontal, eso es lo que ve el usuario, ¿verdad? O el cliente, o tú como gente que está conectada a Internet ves eso. Ujú. Más adentro tienes
el servidor de aplicaciones, que es el que te corre la aplicación de e-commerce. Y un Ujú. poco más adentro tienes la parte de base de datos, que es donde reside toda la información generada por el e-commerce, el site de e-commerce. Entonces, como está bien, son tres capas. Entonces, Ujú. a veces yo he visto, muchas veces he visto en experiencia que esas tres capas las ponen todas en un mismo plano. Entonces, si tú violentas una, ya tienes acceso a las demás. ¿La ves? Ok, ok, pero ¿y por qué hacen eso? Muchas veces por comodidad es más fácil hacerlo así o por premura porque tienen que sacar la página web. Hay un deadline para sacar la página web y tienen que hacerlo corriendo. Entonces, Ok, muchas veces esos factores de premura, de hacer las cosas corriendo, te saltas pasos de seguridad que son muy importantes que te pueden empezar a la larga. Entonces, ¿cómo minimiza eso? Igual, muy sencillo. Tu página web corre en una capa, entonces pones una frontera de red entre esta capa y esta capa y haces así con todo. Entonces, para yo pasar de una capa a otra, yo tengo que decir, ah, bueno, yo vengo de la página web y quiero acceder al servidor de e-commerce. ok, Yo puedo hacerlo solamente en este canal de comunicación, de este puerto a este puerto y de aquí. Más nada puede pasar hacia la capa de e-commerce y lo mismo haces con la capa de base de datos. Entonces, así es como puedes minimizar el vector de ataque cuando tienes una página web con e-commerce y con base de datos. O sea, ese es como el esquema más básico, digámoslo así, que tú puedes hacer como diseño de arquitectura para minimizar vale. los ataques de seguridad. Pero entonces todo esto supongo que se hace con diferentes herramientas ah, que se compra la licencia o cosas así, ¿no? O el desarrollador, el que haga este tipo de cosas, el que. No, este diseño que te estoy mencionando, Elizabeth, es más que toda la parte de infraestructura. La persona de Ok, infraestructura con el equipo de seguridad de la empresa tiene que decidir, mira, esta es la arquitectura que queremos implementar. El que hace la aplicación, su propósito es diseñar una aplicación increíble que funcione de manera increíble. Proteger la aplicación y la data, password y todo eso ya es un trabajo conjunto entre el equipo de aplicación, infraestructura, que son los que van a montar, digamos, la infraestructura donde va a correr la página web, con el equipo de seguridad. Entonces, cada uno tiene que tener su checkmark, su tilde de que, mira, yo doy fe de que esto se hizo acorde al diseño y la arquitectura y estamos confiados de que la seguridad va a servir su propósito, pero eso no significa que va a quedar estática en el tiempo. Eso evoluciona claro. constantemente, o sea, no, eso no es estático. Pero es bueno tener, digamos, un buen fundamento inicialmente y después puedes ir creciendo desde ahí. Y otra cosa a partir de ahí, em, claro, una empresa pequeña que no tiene equipos de seguridad en las empresas, ¿cómo hace? O sea, supongo que recurrirá a los CAPTCHAs, como me dices, no sé, otro tipo de, Bueno, en ese caso es cuando la nube ofrece una opción bien segura, bien válida y fácil de utilizar. Una empresa ah, pequeña que por lo menos debe tener alguien que sea del sistema, generalmente. Por lo menos hay siempre una persona que es el que hace seguridad, que hace el backup, que hace la infraestructura, la aplicación, hace de todo. bueno, a ver, estoy Ah, hablando de cosas muy, 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 muy pequeñas. por eso, o sea, una sola persona, generalmente las empresas que tienen una persona que hace todo esto, o Ujú, incluso algunas personas, unas empresas pequeñas, les es más fácil hacer un outsourcing de una empresa que les haga todo eso. También es otra opción, ¿no? ok. Un partner, digamos así, un Sí, partner sí, que les sí, pueda ayudar con esa parte, ¿no? Pero una sí, que empresa pequeña, volviendo a tu ejemplo, ujú, am, ahí es cuando la nube puede ofrecer una opción bastante sencilla, segura. Todo esto que yo te expliqué hace un rato, las tres capas, tienes tu página web, tienes el SEO de e-commerce, la aplicación y la base de datos, todo eso lo puedes hacer en la nube contratando en la nube los servicios adecuados para eso. Y ok, puedes armar la misma arquitectura y te quitas el problema de tener que estar pendiente de que el hardware no falle, de que, oye, no tengo las licencias adecuadas para esto, el software está desactualizado, no tengo actualizaciones de seguridad en mi aplicación, mi base de datos, en mi página web, porque la nube, generalmente los contratos con las nubes, cuando tú contratas un servicio de página web,
el proveedor de la nube, se hace cargo de todo eso. Te quita ese dolor de cabeza a ti como usuario, como Claro, consumidor. ¿Ves? claro. Por eso es que digo que la nube, en ese caso, en este ejemplo particular, ofrece una opción muy sencilla, segura y fácil de utilizar. Sí, Entonces, el es único detalle que sí voy a comentar con la nube es que eh, hay que tener claro los costos. Como es el esquema de pago en la nube, es cierto. pay as you go. ¿Qué Ajá, significa eso? Significa, si yo levanto o creo un servidor de aplicaciones en la nube, si el servidor está ejecutando todo el tiempo, está corriendo, eso consume un costo. Entonces, si yo lo puedo apagar, digamos, de sábado a domingo y mantenerlo apagado porque no necesito que esté corriendo de sábado a domingo, esas son consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para mantener los costos adecuadamente, ¿no? ok, ok. Vale, bueno. Entonces, ya para terminar, para no seguirte aquí quitando tanto tiempo, ¿qué me podrías decir que hace falta para cerrar como la brecha que hay entre los equipos que son responsables de la ciberseguridad en una empresa, por supuesto? Sí, en una organización, generalmente, una de las conversaciones, digamos, que siempre debe ocurrir es con el oficial de seguridad de la empresa, se llama el CISO, ¿sí? CISO, Chief Ok, Information Security Officer. Él es como el encargado, digamos, de la estrategia de seguridad, así como ujú, tener conocimiento de la tecnología que se está utilizando para la seguridad. ¿Vale? claro, Generalmente cuando se toca el tema de seguridad con una empresa, él es como la primera persona a tocar. Si no existe esa persona, se reúnen en los equipos para tratar digamos, de entender primero qué existe actualmente, qué tienen de seguridad actualmente implementado, cómo lo tienen implementado y cómo se puede mejorar eso. Entonces, digamos, minimizar o romper esas brechas y unificar, es ah, necesario tener a toda la gente de acuerdo, que es una de las partes más complicadas. Um, ok, Porque a una persona, a un equipo le puede gustar cierta tecnología, porque ya tienen tiempo utilizándola, se han entrenado por mucho tiempo en la tecnología, entonces es difícil sacarlos de ese estado mental y decir, claro, mira, ahora vas a tener que utilizar esto. Entonces, por eso es que siempre es importante hablar con las personas clave dentro de una organización que manejan decisiones para ayudar aguas abajo a que las decisiones lleguen a quien tiene que llegar y bueno, aceptar, mira, esto es un lineamiento corporativo. am, eh, la gente, digamos, las cabezas de departamento estuvimos de acuerdo y llegamos a un convenio y dijimos que vamos a utilizar ahora de adelante, esta va a ser la tecnología, la gente va a ser entrenada en el nuevo producto, etcétera, etcétera. Por eso es cuando estás hablando con diferentes capas en los equipos, tú escuchas cosas como esas. No, pero es que yo tengo mucho tiempo utilizando tecnología, es increíble, nos encanta, pero cuando tú llegas como observador, digamos, objetivo ya, desde afuera, que conoce ambas tecnologías, le puedes decir, mira, esa tecnología fue muy buena hace 10 años, está actualizada, pero no hace esto, no hace esto, no hace lo otro, no hace lo otro. Entonces, cuando tú empiezas a mencionar las brechas o gaps que tienen, generalmente en muchas de las empresas que yo he trabajado y con clientes que he trabajado, ujú, hay un factor que es el shadow IT o seguridad que ellos no saben, brecha de seguridad que ellos no saben que tienen. ¿Por qué? Porque ok, no utilizan los sistemas adecuados, digamos, vale, para ponértelo en un término sencillo, no tienen las herramientas para escanear la organización o la red de la organización para ver dónde hay huecos de seguridad, ¿sabes? Lo peor que puedes tener es que falsa seguridad, que piensas que estás seguro, pero en realidad hay huecos de seguridad por todos lados y si ok, no tienes las herramientas adecuadas no puedes saberlo. Entonces, generalmente personas que tienen mucho tiempo trabajando con una tecnología, que están metidos en esa burbuja, muchas veces eh, obvian, digámoslo así, otros aspectos de la tecnología de seguridad que no han considerado porque obviamente están metidos nada más en esa caja y, ujú, eh, y puede causar, digamos, problemas, porque, o sea, es eso. No, estamos totalmente seguros, la seguridad está excelente, pero cuando aplicas otras tecnologías de seguridad, más que todas en las tecnologías de seguridad en la nube, como tienen la diferencia básica entre las tecnologías que utilizan localmente en las corporaciones y la tecnología que puede claro, utilizar en la nube es el poder de cómputo.
Eso fue una de las cosas, una de las mejores cosas que trajo la nube, porque tienes poder de cómputo prácticamente ilimitado. Por decirte un ejemplo para que entiendas un poquito de esto, es como antes para correr una aplicación, por este algo necesitaba 5 servidores. Mira, Ah, pero yo ok. necesito una aplicación que sea para 500, 600 mil usuarios y quiero que la estén haciendo todo el tiempo. Para tener una infraestructura localmente que te haga todo eso, cuesta muchísimo dinero. En cambio, en la nube tú Claro. puedes decir, mira, yo puedo hacer un diseño, una arquitectura, mira, yo quiero que la infraestructura en la nube que voy a utilizar para la aplicación soporte de 500 a 600 mil usuarios y cuando tenga picos que no tenga tantos usuarios accediendo, se me encoja la infraestructura. Es Ok, elástico. Sí. Es vale. increíble, porque, o sea, puedes decir, mira, yo voy a empezar inicialmente con 200 servidores para atender 500 mil usuarios, por poner un ejemplo, lo que eso sea cierto. Ah, cuando Sí, la para que carga se de entienda. usuarios va, para que se entienda, exacto. Cuando la carga de usuarios baje a 15, 20 mil, porque es un periodo de vacaciones, todo el mundo sale de vacaciones o está todo el mundo, digamos, haciendo otra cosa, Ujú. yo quiero que esos 200 servidores se me encojan a solamente 10, porque eso es lo mínimo que yo tengo que tener para atender ese número de usuarios. Entonces, eso es automático. Tú no tienes que hacer, una vez que tú lo configuras, él automáticamente entiende, ok, el pico de usuario está subiendo, déjame ir metiendo más equipos y así tú vas usando esa elasticidad de la nube para acomodar la carga de trabajo y de los usuarios, pues. Ah, Bien. Pues mira, muchas gracias por estar aquí en este episodio, por ayudarnos a entender este mundo de la ciberseguridad. No sé si tienes algo más que contarnos, que decirnos, que creas que se haya dicho, que no se haya dicho. no, sí, sí. Mira, para cerrar, la ciberseguridad es primordial, es algo que el usuario normal de día a día no se da cuenta, pero en el teléfono, vuelvo a ese ejemplo porque o sea, es lo que usa uno todo el tiempo, Claro. hay tanta seguridad que uno no se da cuenta porque digamos, es como si fuera un acto de magia, porque la seguridad funciona en el teléfono y tú no te das ni cuenta. Ujú, Pero yo siempre recomiendo estar pendiente cuando recibas un correo que tú sospechas que no es de una fuente fidedigna, o sea, no hagas clic en el correo, o sea, pregunta si no estás seguro, pregúntale a alguien que sepa, por ejemplo. Am, si no tienes alguien que sepa, pregúntale a un amigo, para, si por ejemplo te pasa a ti, a mí me puedes escribir, Edgar, me llegó este correo, ¿qué crees tú? O sea, ya. mis amigos me lo dicen a cada rato, me llegó este Así. correo, ¿tú crees que es un correo fidedigno? Entonces, cuando yo me pongo a analizar la estructura del correo, porque ya sé cómo hacerlo, hay claves en el correo que te dicen, mira, esto Ajá. no es una fuente fidedigna. Por ejemplo, por darte un ejemplo cortico para no dar tanto tiempo. Te llega un correo, ponte, de ah, una organización que se llama, no sé, ah, es que no quiero decir un nombre de una La empresa, pero casa quiero, azul. sí, La por casa ejemplo, la azul. casa azul, la casaazul.com, llega el correo electrónico. Si tú sabes que tú tienes una cuenta con la Casa Azul, ¿verdad? Ujú. Y has recibido correos antes, pero este correo que recibe en particular, viste que dice en el correo, después del arroba, dice la Casa Azul, la L es un uno en vez de la L. Ah, ok, ok. Sí, pero Ese tipo claro, de hay detalles sutiles. detalles que a lo mejor, si no te fijas muy bien, puedes confundir, te puede olvidar el uno por la L, sí. Ya, okey, ya, ya. Exacto, pero cuando te llega un correo de ese tipo y en vez de una L es un uno, pero para ti como usuario dices, no, bueno, sí, esto es un correo fidedigno de la Casa Azul, sí, 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 voy a hacer clic y voy a hacer lo que me están pidiendo. Ahí empiezan los problemas. Entonces hay que tener mucha vista, mucho ojo cuando recibe unos correos, más que todo de fuentes que uno nunca ha recibido un correo. Ya. Está pendiente, está siempre pendiente, todo el tiempo. Yo estoy pendiente todo el tiempo, tanto por teléfono cuando lo llaman a uno o por correo electrónico, que el correo electrónico es la forma más usada de ataque contra Sí, usuarios, o sea, en sí. general. Entonces, usuarios estén pendientes, si no están seguros, pregunten a un amigo y si no están, si quieren tener más seguridad, por favor, antivirus en la computadora, anti-malware, y
y autenticación de multifactor en todas las páginas de banco o servicios que ustedes utilicen que manejan información sensible, especialmente para ustedes como usuarios. Esa es mi recomendación para cerrar, diría yo, Eli. Vale, pues muchísimas gracias. Dale, gracias a ti, Elizabeth, por la oportunidad y bueno, fue encantado de verte de nuevo. Dale, hasta luego.